vamos a hablar de los lípidos. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, también se denominan grasas. Los lípidos, digamos que más se mencionan son, por ejemplo, los triglicéridos, que ahora todos los que tenemos añitos, en general los tenemos altos. También tenemos el colesterol, que también en algunos momentos se caracteriza porque está alto en las personas adultas, pero hay que decir que los triglicéridos tienen funciones importantísimas, tanto en las plantas como en los animales. En general, tenemos que decir que en los animales constituyen una fuente de energía, por ejemplo, y en las plantas también es una fuente de energía, por ejemplo, en las semillas para la germinación. Allí tenemos una imagen con diversas fuentes de lípidos. Bien, cuando nosotros hablamos de los lípidos, ellos se caracterizan por tener ciertos grupos funcionales. Tenemos el grupo hidroxilo, recordemos que R hace referencia a cadena de carbonos. Tenemos el grupo carboxilo, tenemos también los éster y por último el grupo fosforil como tal. Muy bien. Cuando hablamos de los lípidos es imperante resaltar sus funciones o algunas de esas funciones. Bueno, ya mencionamos la fuente de energía. Mencionaba que es importante en las semillas, en algunas semillas como el maní, semillas como el girasol, almacenan principalmente triglicéridos. Tenemos que en los animales hay tejidos que utilizan como principal fuente de energía los triglicéridos, en ese caso hablaríamos del hígado. Los pigmentos vegetales, algunos de ellos son de carácter lipídico. Tenemos allí como ejemplo los carotenos, las antófilas, las psicoeritrinas. Algunas hormonas también se denominan esteroideas, son hormonas sexuales, como por ejemplo. Entonces allí tendríamos andrógenos, estrógenos y hay fitohormonas que son de carácter también lipídico. Allí tendríamos las giberelinas. Aquí tenemos dos imágenes, tenemos un aguacate que es una fuente natural de grasa, ¿sí? Y tenemos los carotenos, que esos carotenos, como ustedes lo ven, se relacionan con los colores amarillos, naranjas. Otras funciones importantes de los lípidos es que son componentes de la membrana. Cuando nosotros hablamos que son componentes de la membrana, hay que resaltar que primero son los más abundantes, ¿cierto? Sin que no sean importantes las otras biomoléculas que constituyen la membrana. Pero ese carácter hidrofóbico que tiene le permite a la membrana regular la entrada y salida de sustancias. Cuando nosotros hablamos de los seres vivos, somos seres acuosos. Entonces, el que esa mayor proporción sea hidrofóbica no va a permitir que entre tanta agua para que la célula se hinche y explote, ni que salga tanta agua para que la célula se deshidrate. Es decir, que ese carácter lipídico permite regular la entrada de sustancias y por ende podríamos decir que permite que haya vida. También tenemos que decir que hay vitaminas de carácter lipídico, que en este caso hablamos de la vitamina A, D, la E y la K. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, el lípido más sencillo es el ácido graso. Si ustedes visualizan, su estructura es un ácido carboxílico. Y es verdad, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un ácido carboxílico y un ácido graso? La cantidad de carbonos. Se propone para que se denomine un ácido graso debe tener 12 o más carbonos. Tenemos entonces que cuando hablamos de los ácidos grasos se clasifican como saturados e insaturados. Saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces e insaturados aquellos que tienen dobles enlaces. Esos dobles enlaces son importantes porque inducen a flexiones, como ustedes lo visualizan allí, y se relaciona principalmente con si la grasa o el lípido como tal es de carácter sólido, ¿sí? O de carácter líquido. Bien, tenemos entonces que cuando hablamos de los animales, solo producimos saturados y monoinsaturados. Allí hay un error. Y cuando hablamos de las plantas y de los peces, producen como tal ácidos grasos poliinsaturados. Ojo que allí también hay un error. Ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos entonces que poli significa muchas insaturaciones.
Es decir, que se habla de que tienen 3, 4 y hasta más dobles enlaces. Ahora, los animales no los producimos, no producimos poliinsaturados, pero sí los necesitamos. Por eso decimos que son esenciales. Entonces, esencial es algo que la célula necesita, pero no los produce. Es decir, que nosotros obtenemos esos ácidos grasos poliinsaturados de la dieta. Y digamos que comercialmente esto ha sido importante, ya que cuando nosotros vemos las leches costosas, en Faground, ¿cierto? Promil, ellos en su eslogan siempre hablan de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, esas leches son muchísimo más costosas que las leches Clean o las otras, ¿cierto? Diciendo pues que, por ejemplo, yo sobreviví con Clean. Bien, tenemos entonces que esos ácidos grasos poliinsaturados son importantes porque llegan a ser parte de nuestras membranas. Entonces, cuando ustedes ven los eslogans de esas leches, ¿cierto? Entonces, digamos que resaltan que puede ser benéfico para el cerebro. Y efectivamente, nosotros en las membranas tenemos ácidos grasos poliinsaturados. Otra función importante que quise resaltar allí es que hay un ácido graso poliinsaturado que es precursor de lo que se denomina eicosanoides. Y esos eicosanoides son mensajeros químicos que se producen en los tejidos. Estamos hablando de los animales, ¿sí? Y tienen funciones importantes, por ejemplo, en la inflamación. Tenemos allí varias imágenes de los ácidos grasos y la idea es resaltar cómo cuando los ácidos grasos son saturados, se pueden estar muy cerca y se relaciona con un estado sólido, y cuando tienen insaturaciones, ya que inducen a flexiones, tienen que estar un poco más separados, y este desorden se relaciona con la forma líquida como tal. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos poliinsaturados, estamos mencionando que son líquidos, son aquellos aceites, y cuando hablamos de saturados son las grasas. Anteriormente, las mamás cocinaban siempre con grasa, con manteca, pero ya cuando se fue conociendo acerca, digamos, de la necesidad de tener una dieta que contuviera ácidos grasos poliinsaturados, entonces llegó el boom de los aceites, ¿sí? Y eso es importante cuando nosotros hablamos de, digamos, de ¿para qué es las plantas, cierto? ¿Cuál es la necesidad de que nosotros consumamos vegetales? Allí hay que resaltar que son una fuente muy importante de ácidos grasos poliinsaturados que los necesitamos los animales para poder desarrollarnos de forma adecuada. Bien, cuando hablamos de esos ácidos grasos, los ácidos grasos pueden unirse. En este caso tenemos el glicerol. Estos hidrógenos son reemplazados por ácidos grasos y sale como subproducto agua. Y allí tenemos lo que se forma un triglicérido. Tri de 3 cadenas, acil de ácidos grasos y que están unidos al glicerol. Entonces, cuando nosotros hablamos de los triglicéridos de origen vegetal, en general tienen mínimo 2 cadenas con insaturaciones, y cuando hablamos de triglicéridos de origen animal, hablamos de que en general o tienen monoinsaturados o son saturados. Bien, cuando pensamos en los ácidos grasos, hay que decir que hay una gran diversidad. Tenemos allí en esta tabla algunos de ellos. Vemos que la nomenclatura como tal me indica la cantidad de carbonos, que en este caso sería 12, 2 puntos y hay un 0. Este 0 significa que no tiene insaturaciones. Cuando nosotros vamos avanzando en la tabla vemos que allí encontramos, por ejemplo, el ácido palmitoleico, que tiene 16 carbonos, 2 puntos, un 1, que significa que tiene una insaturación, y un delta, y encima el 9. Me están diciendo que en el carbono 9 hay una insaturación, y así sucesivamente. Muy bien. Tenemos entonces acá una imagen donde se comparan diversas fuentes de lípidos. Tenemos allí el aceite de oliva, donde observamos que su mayor proporción es insaturado, y eso hace que el aceite de oliva sea más costoso que el resto de los aceites o de las grasas, y allí se observa que cuando ya no hablamos del aceite de oliva se va aumentando como tal la saturación, y esa saturación pues hace que su precio disminuya, ya que hay que decir que los ácidos grasos saturados se relacionan con que no son metabolizados con facilidad.
Entonces eso hace pues que se puedan, digamos, almacenar fácilmente en las arterias. Allí hay que decir también que como estamos hablando de poliinsaturados, es decir, de insaturaciones, uno puede hablar de cis y de trans, ¿cierto? Hay que decir que los cis son los más comunes y los trans son aquellos que se forman después de que se ha recalentado como tal el aceite. Entonces, ojo con aquellas empanadas que nos consumimos de pronto en la calle sin saber ese aceite hace cuántos años está allí. Porque eso hace que pensemos que ya estamos hablando de grasas trans. Y si ustedes visualizan, muchas de las margarinas ya en su eslogan dicen libre de grasas trans, porque esas grasas trans se acumulan en las arterias. Bien, continuamos acá con la importancia de esos ácidos grasos y cómo ellos tienden a juntarse para formar, digamos, estructuras más complejas. Tenemos allí un ácido graso, observamos que está rodeado por moléculas de agua. Tenemos entonces que esos ácidos grasos tienden a unirse y en esa unión se caracteriza porque las partes hidrofílicas, que esto sería el grupo carboxilo, tienden a estar cercanas y las partes hidrofóbicas también tienden a estar cercanas y observamos que igual son rodeadas por agua, ¿sí? Y que finalmente pueden formar estructuras más complejas como la micela. Esta micela la podemos relacionar con el jabón. Vemos que tiene una parte hidrofóbica en su interior y una parte hidrofílica en su exterior. Tenemos allí un ejemplo del ácido palmítico que es componente de la membrana